Continuamos con el capítulo 3 sobre aplicaciones de la integral definida. En este caso vamos a examinar qué pasa con el cálculo de área entre dos curvas. ¿Ok? Fíjense lo siguiente. En este caso tomaremos un par de funciones f y g continuas en un intervalo AB, pero vamos a pedirle que una sea mayor que la otra. O sea, que gráficamente una esté por encima de la otra para cualquier x en el intervalo AB. Dicho esto, vamos a considerar una partición del intervalo AB donde cada rectángulo tenga altura f de psi sub i menos g de psi sub i. Fíjense que la situación es esta. En este caso estamos teniendo un par de funciones. Quiere decir que si yo tomo un punto particular acá, aquí va a venir expresado, este punto es g de psi sub i, si este es psi sub i, ¿verdad? Este es psi sub i, g de psi sub i, y este sería f de psi sub i. En este caso, fíjense que en la suma de Riemann tendríamos que el área de la región, toda esta región que está acá, viene dada por f de psi sub i menos g de psi sub i por delta sub i de x. Entonces, geométricamente hablando, ¿qué diríamos? Que si f y g son continuas, su resta también lo es. Por tal motivo, el área de la región acotada va a representar la integral desde A hasta B de f de x menos g de x. Fíjense que en esta definición solamente basta con que f de x sea superior a g de x. No estamos pidiendo, en este caso, que ambas funciones sean positivas. Permítanme por acá buscar el lápiz electrónico virtual para poderles mostrar algo. Fíjense, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, f estuviese acá? Esta sería f, y g estuviese acá. Esta sería g. Entonces estaríamos hablando de esta región. Fíjense que, sin perder generalidad, yo puedo sumar k unidades de manera que esta función la voy a trasladar hacia arriba, o sea que esta sería f de x más k. Y esta función g yo puedo sumar k unidades de manera que esto fuese g de x más k. Es decir, si yo tendría una de las dos funciones negativas y la otra positiva, yo pudiese hacer una traslación vertical hasta que llegue el momento de que ambas sean positivas. Y luego hago la resta, porque yo diría, pongámoslo por aquí, que f más k, visto como una sola función, menos g más k, representaría el área, o mejor dicho, representaría la diferencia. Entonces, si yo hago aquí un cálculo simple, este sería f más k menos g menos k, lo cual hace que yo cancele esta k con esta k, y esto me generaría f menos g. Es decir, que a pesar de que la sección anterior me pedía que para calcular el área de una región dada por una función, esa función debía ser positiva, en el caso de área entre dos curvas, no importa que una de las curvas o ambas curvas sean negativas, ambas funciones me refiero, porque va a ser invariante. Es decir, cuando nosotros hagamos f menos g, se va a compensar la dificultad que tendríamos en la sección anterior. Por lo tanto, basta con que la función f sea superior a la función g. Muy bien. Vamos con este primer ejemplo en donde me dicen hallar el área de la región acotada por las curvas y igual a x cuadrado e y igual a menos x cuadrado más 4x. Fíjense que hasta este momento no sabemos de quién estamos hablando. Nosotros por separado conocemos las curvas, ¿no? Porque la curva y igual a x cuadrado es una parábola
con vértice en el origen que abre hacia arriba. Y la curva y igual a menos x cuadrado más 4x es una parábola que abre hacia abajo y que corta el eje x en 0 y aquí sería, saco factor común x, aquí sería menos x más 4, ¿verdad? Entonces la corta en 0 y 4. En este sentido, nosotros necesitamos ver cuáles son los puntos en común para poder saber cómo queda encerrada el área. Por lo pronto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar las dos ecuaciones y vamos a determinar los puntos de intersección. Como y es igual a x cuadrado e y es igual a menos x cuadrado más 4x, igualando, aquí obtenemos una ecuación cuadrática. ¿Lo ven? Extraemos factor común x, ¿verdad? Y de aquí sacamos que x igual 0 y x igual 2 son los puntos en común en la ecuación. Por lo tanto, si sustituimos estos dos valores en cualquiera de las dos ecuaciones, vamos a llegar a que los puntos de intersección son 0, 0 y 2, 4. Es decir, si sustituyo 0 aquí sería 0 al cuadrado, 0. Me generaría y igual 0. Si sustituyo x2 acá sería 2 al cuadrado, 4. Por lo tanto, y es 4. Entonces, si tenemos el par de funciones f de x, x cuadrado más 4x y g de x igual a x cuadrado, su gráfica o sus gráficas vendrán dadas por esto. Esta función azul, la curva azul va a representar a f y la curva verde va a representar a g. Entonces fíjense que nos están mandando a calcular el área que queda aquí dentro. ¿Ok? Entonces, ¿quién será el intervalo que me va a servir como límites de integración? Vamos a ver en el intervalo en donde ellas se intersectan en el 0, 0 y en el 2, 4. Quiere decir que voy a hablar del intervalo 0, 2, ¿verdad? Voy a hablar de la función azul como función superior y la función verde como la función inferior. Dicho esto, el área será la integral de 0 a 2 de f de x menos g de x. ¿Lo ven? Entonces, ¿quién es f de x? La curva azul, es decir, menos x cuadrado más 4x. ¿Y quién es g de x? La curva verde, es decir, x cuadrado. Dicho esto, aquí agrupamos los términos semejantes, calculamos la antiderivada y evaluamos en b menos a. Y de esta manera hemos calculado exactamente el área de la región que queda encerrada entre las dos curvas. Ahora, fíjense este ejercicio es muy constructivo, ¿no? Me dicen hallar el área de la región acotada por las curvas y cuadrado igual a 2x menos 2 e y igual a x menos 5. Como no conocemos las curvas con la experiencia del ejemplo anterior, vamos a buscar los puntos de intersección. En este sentido, vamos a igualar las dos ecuaciones. Como aquí tenemos y cuadrado igual a 2x menos 2 e igual a x menos 5, entonces vamos a sustituir y por x menos 5. Sería x menos 5 al cuadrado igual a 2x menos 2. Desarrollamos este binomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Y agrupamos los términos. Fíjate que estamos llegando a una ecuación cuadrática. Resolvemos la ecuación cuadrática y resulta que x igual 3 y x igual 9 representan los puntos de intersección, o sea, las componentes comunes de x para las dos funciones. Si yo quiero buscar los puntos de intersección, sustituyo x igual 3 y x igual 9 en cualquiera de las dos ecuaciones. Vamos a sustituirla en esta que es más simple. Si x vale 3 sería 3 menos 5 sería menos 2. Por lo tanto, el punto 3 menos 2 es un punto de intersección. Y si x es 9 sería 9 menos 5, 4. Por lo tanto, el punto 9, 4 sería el otro punto de intersección. Ahora, ¿qué hacemos con esto? En este caso, si queremos graficar, la gráfica vendría dada por lo siguiente. Ahora, ¿de dónde saqué yo esta gráfica? Fíjense, antes de que hablemos de las dos áreas, vamos a ver quién es esta f de 1 de x y esta, aquí sería f2, disculpen. Aquí tendría que hacer una pequeña marquita. A esta sería f2, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿quiénes serían estas f1 y f2? En este caso, recuerden que había una ecuación cuadrática.
¿verdad? ¿Qué pasa si yo despejo y de acá? Para yo poder despejar y, tengo que sacar raíz cuadrada en ambos lados. Y al sacar raíz cuadrada se me desprenden dos alternativas, la raíz positiva o la raíz negativa. Por eso tenemos que separar en dos funciones. Porque recuerden que esta curva completa, ella no representa una función. Pero ¿qué vendría a ser f1 de x como la raíz cuadrada de 2x menos 2? Vendría a ser esta curva. Miren, de aquí para arriba. Sería toda esta curva. ¿Y quién sería f2 de x? Sería la negativa, esta curva. Entonces, si bien es cierto que esas curvas son infinitas, solamente nos va a interesar dónde se va a encerrar el área. Por otro lado, tenemos otra función, que es g de x igual a x menos 5. Entonces, ¿qué será esa g de x igual a x menos 5? Una recta, ¿verdad?, con pendiente positiva que corta el eje y en menos 5. Si menos 5 está por aquí, es una recta que va así. Entonces, aquí van a haber un par de puntos de intersección. Por acá está uno y por acá está el otro, que ya nosotros los hemos calculado. Uno sería 3 menos 2, 3 menos 2, o sea que aquí estaría a la altura de menos 2, menos 2, y el otro sería 9, 4, o sea, haríamos lo propio, aquí sería una línea horizontal, entonces aquí tendríamos 4. En realidad, a mí me interesa más que todo los números que están aquí en la base. Entonces, ahora sí vamos a hablar de las áreas. Fíjense que no es lo mismo esta porción de área que está aquí de esta porción de área que está acá. ¿Por qué? Porque si yo me detengo en este puntico, vamos a indicar un punto, ¿a quién tengo como techo? Como techo yo tendría la función f1 de x. ¿A quién tendría como piso? A la función f2. En cambio, si yo me detengo por acá, ¿a quién tendría como techo? A la función f1. ¿Y a quién tendría como piso? A la recta, a la función g. Entonces, yo no puedo decir que esto representa una sola área. Necesariamente la tengo que subdividir. Y la subdivisión va a ocurrir exactamente aquí en 3. Porque de 3 a la derecha va a ocurrir lo que expliqué para este punto. O sea, porque si yo estoy parado aquí, tengo como techo a la curva y como piso a la recta. Pero si yo me paro a la izquierda de 3, sea cual sea el número, ¿verdad? Siempre voy a tener tanto arriba como abajo ambas funciones F1 y F2. Entonces, eso hace que yo tenga que separar mi región en dos regiones. La región A1 va a ser un área entre dos curvas porque va a ser la función F1 de x, la superior, menos la función f2 de x, la inferior. Y el área A2 va a ser la función superior f1 de x, es decir, la raíz positiva, menos la función inferior, que es la recta x menos 5. Dicho esto, vamos a ejecutar los cálculos. Ajá, entonces, ¿quién sería el área 1? Vamos a regresarnos, sería la integral que va desde 1 hasta 3 de la función de arriba menos la función de abajo. Entonces sería el área 1 sería la integral de 1 hasta 3 de f1 de x menos f2 de x. ¿Lo ven? La sustituimos. Fíjense que hacemos la multiplicación de signos aquí, menos por menos es más. Me genera un solo término. Sacamos la constante 2 y calculamos la antiderivada. Después le evaluamos en b menos a y listo. Obtenemos el valor de a su 1. En cambio, ¿quién sería el área 2? El área 2 sería la integral que va desde 3 hasta 9 de la función f1 menos la función g. Entonces, dicho esto, el área 2 sería, como dije, la integral de 3 a 9 de f1 de x menos g de x. Esto significa que al sustituirla, claro, tengo que separarla porque son funciones diferentes. Las calculo cada una por separado, evalúo aplicando el teorema fundamental y obtengo que a su 2 es 38 tercios. Por lo tanto, el área total es la suma de A1 más A2, que eran 16 tercios más 38 tercios, 54 tercios, es decir, 18 unidades cuadráticas.